al cuadrado, y que es igual a 2 elevado al coseno de t, b, que es igual al arco tangente de t. Como vemos, la función z está en función de x, de y y de b. Está en función de x, de y y de b. A la vez x está en función de t, y está en función de t, y b está en función de t. ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, a nosotros vamos a tener que sacar la derivada de z cuando mi variable sea t. ¿Sí? ¿Cuántos caminos tengo que llegan a t? Tenemos 3 caminos. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada de z cuando mi variable sea x por la derivada de x cuando mi variable sea t. El primer camino. Más la derivada de z cuando mi variable sea x, y digo, por la derivada de y cuando mi variable sea t. Más. Hacemos el tercer camino, la derivada de z cuando mi variable sea b, por la derivada de b cuando mi variable sea t. ¿Sí? Y así ya escribimos la fórmula. Cada camino, esta derivada por la otra derivada. ¿Sí? Ahora lo que tendríamos que hacer, tendríamos que acomodar esta función, sacar la derivada parcial en x, en y y en b. Yo lo único que hice, para que me resulte más fácil, esta raíz cuadrada la expresé como potencia. A ver, traten de hacer la derivada parcial en x, en y y en b. Profe, ahí que hay una coma en tangente de x, y. Era un por. Es un por. Perfecto.
Por ejemplo, vamos a derivar. Vamos a hacer de afuera para adentro. El 1/2 que está como potencia lo pasamos como producto. Un medio tangente de XY sobre el logaritmo de B. Todo esto, 1/2 menos 1, Menos 1/2. menos 1/2. Ahora tenemos que resolver lo que está adentro. X la tenemos acá, entonces vamos a tener constante por variable, ¿sí o no? La constante, porque esto sería 1/2, la tangente por 1 sobre el logaritmo de B. Entonces, el logaritmo de B me queda, que vendría a ser la constante. De tangente, ¿qué es lo que es? En tabla. ¿Cuál pusieron de Secante, tangente? Cosecante pusieron secante al cuadrado, ¿no era, profe? hay dos. Pueden ser dos. Yo puse secante al cuadrado. Hay otro que pone la cosecante sobre algo más. Este va. La misma que yo. Usa la secante al cuadrado de todo lo que está ahí, de X por Y. Ahora yo tengo que derivar lo que está adentro. X por Y. Variable por constante, me queda la constante Y. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ahora hacemos lo mismo con Y. Mi variable ahora es Y. Entonces, bajamos la potencia, me va a quedar 1/2 sobre la tangente de XY sobre el logaritmo natural de B, todo esto elevado a la menos 1/2. Tenemos constante por la variable, la constante me queda, o sea que el logaritmo de B me queda, de tangente, secante al cuadrado, de XY, y ahora yo tengo variable por constante, me queda la constante. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la de B. Bajamos, solemos de adentro para afuera, bajamos el exponente, lo ponemos como producto sobre la tangente de XY sobre el logaritmo de B, todo esto elevado a la menos 1/2, 1/2 menos 1. Ahora yo tengo tangente
por el logaritmo de b. La constante me queda, o sea, la tangente de xy me queda. Acá yo tengo logaritmo a la menos 1. ¿Sí o no? Bajo el menos 1 y me quedaría el logaritmo de b. Menos 1, menos 1, menos 2. Y del logaritmo de b, ¿a qué es lo que es igual? A 1 sobre b. Y de b, 1. ¿Me quedó lo mismo? No, profe, yo no entendí esa derivada última. Yo tampoco, profe. Sí. A ver, esperen, si no se las hago aparte. Profe, yo no termino de entender la última parte de la derivada. Esta parte de acá. Esperen que voy a borrar todo y vamos a hacer únicamente la de b, ¿sí? Para tener más espacio acá en la pizarra. Z es igual a la tangente de x por y sobre el logaritmo de b. Dijimos, en vez de poner raíz cuadrada, pusimos la 1/2. ¿Sí? ¿Esto cómo lo puedo expresar? Como que z, ¿a qué es lo que es igual? A la tangente de xy por el logaritmo de b elevado a la menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Mi variable es b. ¿Sí? Todo lo demás es constante, entonces voy a hacer la derivada de z cuando mi variable sea b. Al principio acá bajamos el exponente igual. 1/2 por la tangente de xy sobre el logaritmo de b. 1/2 menos 1, dijimos menos 1/2. Ahora tenemos que derivar la parte que está acá adentro del paréntesis. ¿Qué tenemos? Tangente por el logaritmo de b. B lo tenemos acá, entonces ¿qué va a ser? Constante por u. La constante me queda. Tengo que derivar u. Bajamos el exponente, ese menos 1. El logaritmo de b. ¿Qué es lo que es? Menos 1, menos 1, menos 2. Y el logaritmo de b, ¿a qué es lo que es igual? A 1 sobre b. Profe, hay, No. Acá yo tengo constante, por lo que vendría a ser la variable. En vez de una variable, acá tengo u. La constante me queda por la derivada de u. La constante me queda, no tengo ninguna b, esta es la constante, y derivamos el logaritmo de b a la menos 1. Bajamos el menos 1,
Menos 1, menos 1, menos 2. Y ahí puede pasar, profe, el -2 multiplicando con el -1. Entonces quedan 2. Me parece que se puede hacer por propiedad del Ahora, logaritmo. menos 1 ¿con qué? Con el exponente, con el -2. El exponente se puede poner multiplicando antes del logaritmo. Ah, se aplica propiedad del logaritmo. Claro, entonces elimino el menos. Y me queda 2 por logaritmo de b sobre b. Sí. No sé si está bien decir eso, porque no está aplicado el No está exponente aplicando al ahí, lo pariente. tenés que aplicar antes, ¿eh? O sea, fíjate que no está aplicado el exponente al paréntesis, sino que está aplicado el logaritmo. Al logaritmo, Entonces, no, no se puede, o sea, después claro, aplicarla. Puedo no aplicar la podemos. propiedad del logaritmo antes de derivar. Acá lo único que le expresé, o sea, abajo, lo puse en el denominador y el menos lo pasé adelante. Claro, claro, está bien, profe. Disculpe. Porque voy a hacer la propiedad del logaritmo antes para poder derivar más fácil. Pero después ya te olvidas de la propiedad del logaritmo. Bueno, entonces lo que se dieron cuenta es que lo único que hacemos, armamos el árbol y lo único que hacemos son las derivadas parciales. Ahora vamos a hacer la derivada parcial del seno de 3t al cuadrado. X es igual al seno de 3t al cuadrado. Tenemos que hacer la derivada de x cuando mi variable sea t. De seno, coseno de 3 t al cuadrado. Ahora tenemos que derivar esto. Constante por la variable, la constante me queda. Bajamos el exponente. 2 por t. 2 por 3, 6. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, a ver, realicen ustedes. Y igual al coseno de t. ¿Qué fórmula van a usar? ¿Tienen la tabla a mano? Y es igual a 2 A elevado la al X, coseno. profe. ¿Cuál? A la X. Sí, a la u. Ah, bien. A la u usan. Sí, queda a a la u por la derivada de u, que es seno de t, por el logaritmo natural de 2. Perfecto. Y el menos este de acá adelante también te quedó, sí. En la derivada de b, sí. Ah, no, el coseno no me quedó El el menos. coseno te da menos seno. Tiene razón, es Claro, el menos seno. coseno menos seno, el menos este de acá adelante. Está bien. Ahora, de la arco tangente directamente de fórmula, la derivada de b cuando mi variable sea y. La sacan directamente de la tabla.
1 sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer después que sacamos todas las derivadas, es reemplazar en la fórmula. Nada más. Sí, vamos reemplazando en la fórmula, nada más. Por todas esas derivadas. Ahora ven esta. Tenemos tangente de xy por el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado y x. Acá vemos que que z está en función de x, de y de b. A la vez x está en función de b. Y está en función de b y de u. ¿Cómo armarían ese árbol? Estos son ejercicios de parciales de finales. Yo les muestro uno y después te van haciendo los otros. Z en función de X y Y, Y X de en b, función de B. Ah, no, sí, pará, yo estaba armando el árbol. ¿sí? Por Z eso. está en función de x, de y de b. ¿Y de uno? No, x está en función de b, y está en función de u y de b. Sí, sí. ¿Sí? ¿Entienden armar el árbol este? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Yo entré Acá vos 5 tenés. minutos después. Bien. Tenemos que armar el árbol. Lo más importante es saber armar el árbol. Nosotros tenemos que z está en función de qué letras tenemos acá en la función z. X, y b. X, y b. A ver, la puse más lejos porque x también está en función de b y está en función de b y de u. Antes, en el anterior, teníamos que z está en función de x, de y, de b. De x, de y, de b. Y a la vez, x, y b, todas estaban en función de t. Todas llegaban a la misma variable, a la variable t. Ahora hay dos posibilidades. Z está en función de x, de y y de b. De x, de y y de b. A la vez, x está en función de b. Y está en función de b y de u. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Sí, si lo ponen, no lo podríamos poner una vez más. No, porque está duplicando las variables. Si vos lo pones a la misma altura de x, después vas a ver que se te hacen... Ponelo, pero ¿cómo te va a quedar? Te van a quedar todas las líneas cruzadas, por eso después lo pones más lejos. Para que arme... Si vos lo pones a la misma altura, sí, pero después fíjate que de x es lo mismo, así como que está más ordenado, nada más. Claro, profe, porque en el teórico vimos un ejemplo así y, digamos, tenía B dos veces. Por eso pregunto. Claro, lo que pasa que... Sí, lo que pasa que acá, mira, si vos tenés, pero para poder resolverlo, para que no te olvides, es la parte práctica. Claro, sí, sí, lo que ha dicho el profe era ponerlo dos veces, digamos. Tenía un B a la altura de X e Y y el otro B ahí al final. Es para darse cuenta, ¿no? Sí, yo como lo que lo sé poner, y más que todo, ¿por qué pongo una B sola? Porque mira, yo acá en U tengo una sola flecha que va a U, ¿sí? Un solo camino que va a U. Entonces, ¿qué va a ser? La derivada de Z cuando mi variable sea I
por la derivada de y cuando mi variable sea u. Eso solo. En B, ¿cuántas flechas me llegan? 1, 2 y 3. Entonces voy a tener la suma de 3 productos o de 3 cosas, ¿sí? Como Porque tres. tengo de 3. De ¿Cuántos ahí, caminos llegan? 1, 2 y 3. Entonces voy a tener la suma de 3 miembros. La derivada de z cuando mi variable sea b va a ser la derivada de z cuando mi variable es x por la derivada de x cuando mi variable sea u, más la derivada de z cuando mi variable sea x por la derivada de y, la derivada de z cuando mi variable sea y por la derivada de y cuando mi variable sea b, más la derivada de z cuando mi variable sea b. Profe, hace dos separadas porque delta U, o sea, U solamente está con I. Claro, por eso, ¿cómo me decís? Que abajo usted hizo dos fórmulas. ¿Por qué? Porque vos tenés, o sea, ¿qué podés hacer? La derivada. ¿Cuántos caminos te llegan al final? 2. Vos podés hacer la derivada de z cuando tu variable sea b o cuando tu variable sea u. Acá hicimos la derivada de z cuando mi variable es t. ¿Por qué? Porque era el último camino que teníamos. Y era el único camino. Y teníamos 3 cosas. 1, 2 y 3. Por eso sumamos 1, 2 y 3. El primer camino, más el segundo camino, más el tercer camino. Acá vemos que al final nos quedan 2 variables. Donde u tiene un solo camino, una sola flecha llega a u. Entonces, ¿qué va a ser? La derivada de z cuando mi variable sea y por la derivada de y cuando mi variable sea u. Más nada, porque no es el único que tenemos. En cambio, en B tenemos 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener que sumar 3 cosas. El primer camino, la derivada de z cuando mi variable sea x, por la derivada de x cuando mi variable sea b, más el segundo camino, la derivada de z cuando mi variable sea y, por la derivada de y cuando mi variable sea b, más la derivada de z cuando mi variable sea b. ¿Se entendió? ¿Es esa flecha azul grande? Claro. Bien. ¿Por qué acá no multiplica por nada? Porque, o sea, no, porque va derecho nomás. La derivada de z cuando mi variable sea b. Entonces acá realicen. La derivada parcial en x, en y y en b. Yo lo que había hecho, esta línea de fracción la dividí en 2 para que me sea más fácil. Pero fíjense en cómo lo derivan ustedes. Le doy unos minutos para que hagan la derivada en x, en y y en b. ¿Sí? Yo a esto lo dividí en 2 líneas. La tangente de x, y sobre x, menos el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado sobre x. Pero de la forma que les parezca más fácil a ustedes. Ahí está, Josefina me dice que subiría la x al numerador. Por eso, total, todos llegamos al mismo ejercicio. Camila también dice que haría lo mismo. Bueno, tengan en cuenta que esa x va a estar multiplicando a los dos miembros, ¿no? Después apliquen propiedad distributiva. X por la tangente de xy, x a la menos 1. Por la tangente de xy,
menos x a la menos 1 por el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado. ¿Sí? De cualquier forma. Por eso le doy tiempo, porque cada uno lo puede resolver por otro camino y vamos a llegar a lo mismo. A ver si llegamos a lo mismo. Le doy unos minutos. Profe, ¿y ahí sí nos conviene bajar el 2 del logaritmo? Acá sí. Cuando hagas, o sea, cuando tengas que hacer la parte de b, porque cuando derivas x te va a quedar constante. Constante por variable. Pero Estoy igual diciendo creo que no lo multiplicando. haríamos. Todo lo hace multiplicando a s a x. No, Sí, profe, profe, yo por lo menos sí. yo lo separé los términos, digamos, y después pasé multiplicando x en 1. Lo separé primero. Sí, yo creo que hice también lo mismo que vos, así lo separé. Bien. De cualquier forma, vamos más o menos a llegar a lo mismo. Ahora voy a tratar de hacer alguna forma una forma mezclada. Vamos a hacer z, que sea igual a la tangente de xy por x menos el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado sobre x. Podemos, era lo mismo que se la pasaban arriba, yo ahora la pasé arriba, como puedo poner x a la menos 1 por la tangente de xy menos x a la menos 1. Las x, en vez de poner en el denominador, la puse en el numerador multiplicando y elevado a la menos 1 por el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado. Y hacemos la derivada de z cuando mi variable sea x. ¿Dónde tengo x? Tengo x acá. Y tengo x acá. Separamos en términos. Derivamos la primera parte. Tenemos variable por constante. La constante me queda. Profe, también tiene X dentro de tangente ahí, ¿no? También tengo x adentro de la tangente. Gracias.
Entonces, acá tenemos que derivar esto. Me queda menos x a la menos 2 de tangente, dijimos secante al cuadrado. Sí, profe, no puso el menos Pero en el menos uno. acá, ¿ustedes qué fórmula hicieron? Para mí Profe, acá hicieron otra cosa. que es U' por B más B' por U. U por B. Entonces, la derivada, acá hicieron la fórmula de U por B. ¿Todos usaron la misma fórmula? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces hacemos la derivada de la primera menos x a la menos 2 por la segunda sin derivar. La tangente de x, y más la primera sin derivar de tangente por la secante al cuadrado de x, y. Ahí no sería por I también, profe, que es lo que está dentro. Claro, y ahora tenemos que resolver lo que está acá adentro. Acá tenemos variable por constante, me quedaría la constante. Por eso es por i. Sí, pero tengamos en cuenta que acá, como tenemos variable en los dos lados, todo lo resolvimos de la misma forma, realizando la fórmula u por b. Del otro lado, del segundo miembro, acá sí tengo constante por una variable, entonces vamos a bajar el menos 1, me va a quedar más x a la menos 2 por el logaritmo al cuadrado de 3b al cuadrado. ¿Sí? Ahora hagan la derivada de i y la derivada de b. La derivada parcial de i y la derivada parcial de b. ¿A todos nos quedó lo mismo o no? Sí, profe. Profe, si no hacemos U por B y lo hacemos como lo estaba por hacer usted al principio, ¿nos da Pero después va a ser diferente? otra cosa más, ¿eh? No, yo creo que es más fácil la fórmula de lo que estaba por Claro. hacer. Claro, profe, porque yo no había hecho así la fórmula y no me quedó el x menos 1, digamos. El Claro. que no, Por digamos, eso no le me digo, salió o de sea, ningún lado. cuando tienen x en los dos lados, tienen la variable en las dos partes del producto, Sí, en los dos miembros del producto, si tienen la variable en los dos miembros del producto, la forma más fácil y que no se equivocan, hagan U por B. dale. Profe, Sí, yo hice, en vez de pasar el x al numerador, lo dejé como denominador de cada término, y a tangente de x y dividido de x le hice como u sobre b, y me quedó igual, pero el x a la menos 1 ese me quedó como x, no como x a la menos 1. no tiene que quedar en la menos 1, ahí le rasten algo. Porque cuando yo derivo, o sea, cuando yo la derivo, digamos, me queda la derivada de u por b, y b es x, y la derivada de u es el término de la secante, o sea, Vos no es que pusiste vos tenías para que voy a hacer lo mismo que hiciste vos, pero déjame que borre esto.
Vos esta x a la menos 1 la dejaste abajo. Sí, O sea, derivaste esto. claro. Bueno, tenés que hacer u sobre b. Sí, se usa B. Hiciste u sobre b. Entonces te queda U' por B, que sería lo de la Para secante, y que sería la X. derivada de la primera, que sería secante al cuadrado de xy por esta sin derivar. Claro, y también te Sí, falta el I de la derivada, ¿no? De la secante. sí, Claro, tenés razón. entonces ese es el X que a mí me queda como X y no X a la menos Bueno, 1. pero para. Lo que pasa es que vos acá te comiste el denominador por b. No, para. Acá me quedo. Ah, ya sé Acá- cómo es, profe. Porque Porque después acá le vos, quito acá vos lo abajo simplifiqué. tenés sobre x al cuadrado. Claro, claro, no lo simplifiqué Y después. ahora vos simplificaste esta y te quedó una x abajo. Ahí va. Claro, no simplifiqué eso. Y Buenísimo. ahí te queda Gracias. x a la menos 1, Claro. que es lo que nos Ahí quedaba a está. nosotros. Gracias, profe. Bueno, ahora hagan con la derivada de y. Profe, y el segundo término que solamente tiene X y B, ¿sería una constante y lo tomaríamos todo como cero? Perfecto. ¿Y Acá no me queda tendría que ser negativo, profe? acá sería Porque, x. Acá me queda constante por la derivada. La constante me queda de tangente Secante al cuadrado. de secante al cuadrado de x y. Ahora tenemos que derivar lo que tenemos acá adentro. Constante por variable me queda la constante x. Y si nosotros creemos que acá tenemos una x y después x a la menos 1, que es lo mismo que ponerla acá abajo, la podemos simplificar. No, profe, no le queda la Y. Es constante. Y estoy derivando con respecto a y ahora. Variable por constante me queda la constante. ¿Sí o no? Sí, profe, no, no. Disculpe, me mareé ya. Nada que ver. No, que por eso siempre las marco con colores, porque o sea, si no, o sea, al hacer tantas letras, Profe, ¿y no tienen que poner la tangente de XY? es que vos acá tenés constante por u o por la variable. Entonces, la constante te queda y derivamos esto acá donde está la variable, de tangente secante de xy. Y de xy tenemos constante por variable, me queda la constante. Mi Sí, variable es sí. y ahora, es la que está en azul.
Acá no tengo ninguna I, que es lo que dijo una compañera. Acá no tengo nada en azul. Por eso todo esto lo hago como constante. Derivada de la constante, 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora vamos a hacer que mi variable sea B. La verde. Todo lo que no sea verde, todo lo que no sea B, va a ser constante. Entonces, en el primer término, ¿tenemos algo verde? No. Derivada de la constante, 0. Acá tenemos. Profe, Sí, ahí podríamos sacar el 2 del logaritmo y sacarlo como una constante. sí, pero ¿por qué? Porque vos acá tenés constante por U por la variable. Por eso vas a bajar ese logaritmo ahí, ese cuadrado. La constante te queda menos x a la menos 1 me queda. Ahora tengo que derivar el logaritmo este. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por el logaritmo de 3b al cuadrado. Profe, por qué queda eso? Tipo 2 por logaritmo de... A mí me quedó 2 por u' sobre u, que es la derivada del logaritmo de u. Y bueno, y acá me falta hacer el coso. De adentro del 3 del logaritmo, ¿qué es lo que me queda? La deriva del logaritmo, 6D. 1 sobre 3b al cuadrado. Y ahora lo que está dentro del logaritmo, 6b. Primero bajé el cuadrado. Después derivé el logaritmo y después derivé lo que está dentro del logaritmo. Profe, entonces el resultado sería negativo, ¿no? Y veamos, a ver. A ver si se lo pongo muestro acá que está más fácil. Más prolijo. De z cuando mi variable es b. Queda positivo. Acá simplifiqué. Acá lleva una x. Acá simplifiqué el 3. Con el 6 me queda 2. Dos por 2, 4. Logaritmo de 3b al cuadrado. Esta b con este cuadrado, o sea que abajo me queda una b.
Claro, y tiene el signo menos antes ahí, profe, del X a la menos 1. Por eso quedan ahí. Y acá está X a la menos 1, lo mismo que si la tuviésemos acá abajo. Queda con menos. Dos por 2, 4, logaritmo de 3b al cuadrado sobre, acá simplifiqué las b, me quedó una b, esta X a la menos 1, la puse acá abajo. Negativo queda. ¿Le quedó esto o no? A mí sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora nosotros, ¿qué hicimos? Todas las derivadas de la función z. Ahora tendrían que derivar la derivada de x cuando mi variable sea b. Esto es x es igual al seno de 3b al cuadrado. Y es igual al coseno de b elevado al coseno de b. Nosotros tenemos que x es igual al seno de 3b al cuadrado. La derivada de x cuando mi variable sea b de seno, coseno, y todo lo que tenemos, de 3b al cuadrado. Y ahora tenemos que derivar lo que está acá adentro. Este 2 pasa, me quedaría por 6b. ¿A todos nos queda lo mismo? Sí, profe. Bien. Después que tenemos que y es igual a b y es igual a b elevado al coseno de u. Acá tenemos que hacer la derivada de y cuando mi variable sea b, la derivada de y cuando mi variable sea u. ¿Cómo harían eso? Ahí les dejo para que piensen.
La derivada de I con respecto a B le quedó eso. Sí, profe. Sí, La profe. derivada de I con respecto a U. Sí, También. Bien. Lo único que hacemos, reemplazamos en la fórmula. Lo más seguro, ustedes van a tener que saber armar el árbol. Por tiempo, no se les va a pedir la derivada de Z con respecto a U y la derivada de Z con respecto a B. Lo más seguro ahora que en forma virtual, se le va, o sea, ustedes van a tener que saber armar el árbol. Y le van a pedir cuál es la derivada de Z con respecto a U. Esta, la más corta. ¿Sí? No es que van a tener que hacer todo, sino una parte. ¿Queda claro? Sí, profe. Vamos a otro. A ver, traten de armar el árbol de la forma que quieran. ¿Sí? Si duplican las variables como lo hicieron en el teórico o no, no importa. Lo importante es cómo le va a quedar la derivada de z cuando mi variable sea t y cómo le va a quedar la derivada de z cuando mi variable sea s. ¿Sí? Traten de armar el árbol ese. De la forma que les parezca más fácil. Yo lo dejo en silencio, así lo piensan y cada uno lo va haciendo a ver si sale. Profe, ¿cuál es el exponente de la T en I? ¿Dónde me decís la T? Ah, me parece que es una S. Sí, una S. Una S, gracias. Profe, el paréntesis del coseno, ¿hasta dónde abarca? Todo. No creo que tengo una foto. Hasta acá, hasta el menos 2t, paréntesis. Todo abarca.
Profe, en este caso, ya sea que estemos derivando por X o por Y Sí, o por T, el arco tangente estaría en todas, ¿verdad? en todas. Z está en función de X, de Y y de T. A la vez X está en función de T, Y está en función de T y de S. Fíjense por las dudas que lo hayan armado, como lo dice el profe, el teórico, que duplican la T, creo. Acá duplicaría la T. Si les queda lo mismo la derivada de Z con respecto a T o la derivada y la derivada de Z con respecto a S. Que las fórmulas les queden igual, de la forma que lo hagan. De la forma que les resulte más fácil armar el árbol. Profe, ya lo armé como lo vimos con el profe del teórico y me quedé igual que usted. Bárbaro. De la forma que ya lo tengan asimilado, mientras que la fórmula le quede igual, todos armaron el árbol. Aguanta un ratito, profe. Bueno, esperemos así, porque lo demás son derivadas parciales, nada más. Esperemos un ratito más. Profe, ¿cómo dijo que nos iban a pedir en el parcial? Yo lo más seguro que te pida cuál es la derivada de Z con respecto a S. La más corta. O te van a pedir la derivada de Z con respecto a T o la derivada de Z con respecto a S. Ah, bien. Uno de los dos finales. Profe, Lo en más ese, seguro el más corto, porque o sea, la idea es que sepas armar la fórmula. Que puedas armar el árbol y que puedas armar la fórmula. Si sabes hacer este cortito, vas a saber hacer este largo. Por una cuestión de tiempo. Acá, ¿cuál le van a preguntar? Y seguramente la derivada de Z con respecto a U. El camino más corto. Más que todo que en una hora hay que tomar 5 ejercicios. Por eso, una cuestión de tiempo. profe, hay que reemplazar o no, en la fórmula más larga. Tenés que reemplazar la derivada de Z cuando mi variable es T. Más la derivada de Z cuando mi variable es X. Por, claro, lo que te den cada cosa. Este sería el resultado. Claro, profe, pero en el más cortito, en la fórmula, usted reemplaza ahí en la fórmula para hacer esas derivadas o no. No te entiendo que me preguntan. Acá sería, Claro, claro, yo, o sea, pongo la fórmula y después pongo lo que es igual, la derivada de Z con respecto en Y, la derivada parcial en Y y la derivada parcial en S. Aguárdame un minuto que voy a abrir la puerta, que la tengo encontrada. Estoy con la colchita en las piernas que tengo frío. Se ve el glamour acá en la virtualidad. ¿Cómo me decías esto acá? Lo que esta corta ponemos lo que es igual cada una. claro, o Eso sea, es en lo la que fórmula larga, a lo que me refiero yo, que si en la fórmula larga al hilo reemplaza por TS más 3T para hacer después las derivadas parciales. no entendiendo la pregunta. No, la fórmula larga yo hago la derivada de Z con respecto a T. ¿Qué me quedó?
de z con respecto a t, más la derivada de z con respecto en x, de z con respecto en x, por, y voy reemplazando lo que me va dando la igualdad de cada una, nada más. Hago todas las derivadas parciales que me pide y después voy reemplazando cada una por lo que me dio igual. ¿Me entendés o no? Sí, profe, gracias. ¿Esa es la pregunta o no? Claro, o sea, mi pregunta es si en la corta, tipo en la de abajo. En la de abajo. Claro, yo en la Derivada forma. de z con respecto en y. Derivada de z con respecto en y. ¿Para dónde está? Yo pone derivada de z con respecto en y por la derivada de y con respecto en s. Por eso. La dejo indicada a las dos nomás. A las dos igualdad de lo que me dio. Esta es lo que me dio igual por esto es lo que me dio igual. ¿Se entiende? Sí, profe, buenísimo, gracias. Bien. A ver, ¿cómo armarían? No hay más ejercicios. Después tienen lo de lo práctico para hacer. ¿Quieren resolver este ahora? ¿Lo quieren hacer después cada uno tranquilo? ¿Todas las derivadas? Terminemos, profe, ya que estamos. ¿Terminemos? Dale. Entonces hagamos la derivada de z cuando mi variable sea x. Mi función es arco tangente del coseno de 3x al cuadrado. Arco tangente del coseno de 3x al cuadrado más y al cubo menos 2t. Vamos a hacerle derivada de z cuando mi variable sea x. Arco tangente del coseno es x más y menos. Esto es al cuadrado y esto es el cubo. A ver, dígame, ¿cuál es la derivada de z cuando mi variable sea x? Menos el seno de 3x al cuadrado más y al cubo menos 2t Menos 2t por 6x y sobre ¿Cómo? más sobre, o sea, dividido quedaría 1 más el coseno
todo el argumento sea 3x al cuadrado. ¿No sería coseno cuadrado? Sí, al cuadrado al coseno. Más y al cubo menos 2t. ¿A todo le dio lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. En el de i, ¿cuánto les queda? ¿Qué es Quedan lo que todas, profe, cambia? casi igual, nada más que el 6x cambia por 3 y cuadrado. Perfecto. Acá, en vez de 6x, mi variable va a ser t, entonces me va a quedar por 3t al cuadrado. Y profe, no que 3 y, profe. ¿Cómo? 3 y sería cuadrado. y al cuadrado. Ah, 3i, perdón. Puse la variable es i. Y cuando sea t, Nos quedaría menos 2. Igual solamente que 2 seno, porque quedaría menos 2 que después se multiplica con el menos adelante. por menos 2 me quedaría más, sí, más 2 seno. Bien, le va saliendo las derivadas parciales. Bueno, hicimos la de z, la de x, la de y la de t. Hagamos la derivada de ¿cuánto les queda la derivada parcial de la derivada de x cuando mi variable es t? 2t. 2 sobre t. Y a mí me quedó igual. Esto me queda 1 sobre 3 al cuadrado por 6t. ¿Cuánto me dijeron? 2 sobre t. Sí, perfecto. ¿A todo le quedó lo mismo? Sí, profe. A mí sí, profe. Bien. Ahora hagamos la última derivada. Acá tenemos dos derivadas. Y es igual a t a la s más 3t. Y es igual a t a la s más 3t. La derivada de y cuando mi variable sea t, la derivada de y cuando mi variable sea s. A ver, fíjense en eso, ¿cuánto les da?
S por T a la S menos 1 más 3, profe. ¿Cuál me está dictando el primero? Sí, S, por T a la S menos 1 más 3. bien. Perfecto. ¿Y la de S? T a la S por logaritmo natural de T. Perfecto. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe. Profe, ahí cuando va a reemplazar al último en la derivada de Z sobre la derivada de T, ¿por qué le queda seno de 3 por seno? ¿No sería por logaritmo? Al último, profe. ¿Cuál acá? Claro, ahí donde hace el reemplazo en la X. Sí, capaz que me equivoqué acá en el Ah, tipeo. bueno. Que reemplazar, o sea, iba copiando. Sí, capaz que me equivoqué. Capaz que me equivoqué en el tipeo. Se vaya, por eso chico, después reemplazar nomás. Sí, sí. Esto es esta. No, de I sobre T. De I sobre T, para. De I sobre T es esta. ¿Está bien? La de I sobre T está bien, la última. No, en la X, al comienzo, donde dice seno, corchete 3, ahí no serías logaritmo natural de 3t cuadrado. Para, Eso está sería en la función de de, Z con respecto a T. claro, Z con respecto a T. No, hicimos esta. claro, pero No, cuando va a porque es reemplazar la así. X, la X al cuadrado, adentro de lo del seno, digamos, lo del paréntesis, Sí, acá es X. claro, y X es logaritmo natural de 3t cuadrado, no seno de 3b cuadrado. Sí, 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 acá está, acá está. Está bien. Ah, Ahí bueno, había error de tipeo. gracias, profe. No, no, pero está bien ahí. Por eso, después reemplazar, pero en eso que vas copiando y pegando ahí, pues. ¿Se entendió el tema? Lo más difícil es armar el árbol, pero si le sale el árbol de la forma que le salga, o sea, o duplicando la variable, total vamos a llegar a la misma fórmula o no. Después reemplazar lo que nos dio la fórmula, copiar lo que nos, cada derivada del resultado que nos dio, nada más. ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. Bueno, hay algunos ejercicios ahí de los que le subió el profe. Sí, de derivadas compuestas hay algunos ejercicios, así que tienen para repasar cualquier cosa, me avisan y lo vamos viendo. Ah, profe, ¿y puede subir ese Word después a la V? Está subido, Ah, genial, no lo vi. porque en la clase pasada yo le iba a dar compuesta y como el profe no había dado, por eso le di lo de error. Por eso estaba subido compuesta y después lo de error. Me fijé hace un rato, antes que
en ese tiempo que estábamos esperando ahí mientras se van conectando y ya está subido. Ah, listo. Gracias, profe. Cualquier cosa que no lo vean me avisan y lo vuelvo a subir, ¿no? Yo lo vi que recién que estaba subido, por las dudas. Me avisan. Sí, sí está, profe. ¿Ya está? Bárbaro, chicos, nos vemos la semana que viene. Buena semana, cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, Chao, igual. profe. Chao, profe, gracias. No, profe, gracias.